Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar a explicar el tema de la primera práctica, ¿sí? De este nuevo tema de base de datos. El software que vamos a utilizar para poder hacer el primer acercamiento a base de datos va a ser el Microsoft Access, ¿sí? Eso está dentro del paquete Office que fue subido a la plataforma al principio del año. Así que bueno, por favor, todos chequear que puedan abrir y puedan utilizar este software para poder hacer estas prácticas, ¿sí? Ahora sí, no hay opción. Aquellos que no tengan computadora, lamentablemente no van a poder hacer estas prácticas porque es un software que necesita una computadora física, ¿sí? No se puede hacer desde el celular. Así que bueno, vamos a comenzar a explicar un poco de qué se trata esta práctica. ¿Sí? En principio, la práctica va a traer los conocimientos de las clases grabadas, de los videos que ya vieron, de los conceptos de base de datos. ¿Sí? Esto ya fue explicado en las distintas clases, si no, les recomiendo que vayan a ver los videos de la explicación, donde los conceptos básicos de qué es una base de datos, qué es un sistema de gestión, qué es una tabla o entidad, qué son las consultas, los formularios, ¿sí? Los informes, las macros, los módulos, son todas cuestiones que tienen que ver con base de datos, esto lo último en particular con este software que vamos a utilizar, ¿sí? Da un poco un marco teórico. Después explicamos y pasamos a ver qué elementos tiene conformado una base de datos. Como elemento principal vimos que son las tablas, ¿sí? Las tablas que son las tablas de datos, que son similares a las que hacíamos en Excel, ¿sí? Donde teníamos filas y columnas. En el caso de las bases de datos los nombramos de manera especial. Todas las columnas que lo que van a designar es una característica de esa tabla se va a llamar campo, ¿sí? Campo, o en algunos libros, en algunas bibliografías van a verlo como atributo, ¿sí? Y las tablas, que es el fundamento principal de la base de datos, ¿sí? Que como bien se explicó en la teoría, una base de datos es un conjunto de tablas que se relacionan entre sí para poder tener la información de manera más ordenada. La tabla también puede ser llamada entidad, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, todas las tablas que tengan una base, que pueden ser llamada tabla o entidad, y dentro de esas tablas vamos a tener campos, ¿sí? Que van a determinar qué tipo de característica se le va a colocar a esa tabla, ¿sí? Y cada una de las filas que va a tener las tablas se van a llamar registros. Bien, entonces, para poder crear una tabla en una base de datos, lo que vamos a necesitar es crear los campos necesarios de esa tabla, que van a ser las características que tenga, ¿sí? Y a cada uno de esos campos le vamos a tener que definir un tipo de dato. Por ejemplo, si nosotros utilizamos en una tabla un campo que se llama, no sé, identificador, ¿sí? Ese identificador puede ser o numérico, entonces lo tenemos que poner como tipo número, o puede ser texto, porque puede ser alfanumérico, A1, A2, A3, o puede ser autonumérico, si queremos que no se pise un número con otro, entonces de manera secuencial, cada una de las filas que se llaman registros que se van incorporando, van a ir poniendo un número distinto, cosa de que no se repita ninguno. Bien, entonces los elementos de una tabla van a ser el campo y cada campo va a tener un tipo de dato. Acá se describe cuáles son los tipos de datos que están dentro de Access permitidos, ¿sí? Podemos utilizar tipo texto, que va a ser para combinación de texto y números. Memo, que es un texto corto, de un número de gran longitud, perdón, puede ser texto y números de una longitud mayor a lo que es texto. Numérico, ¿sí? Van a ser datos numéricos, exceptuando cálculos. Fecha y hora, puede ser que un campo sea exclusivamente una fecha-hora con un formato determinado, puede ser un formato moneda, formato autonumérico, que de manera secuencial va diciendo los números correlativamente. Campos de verdadero o falso, de sí o no, ¿sí? Campos en el cual podemos poner objetos como planillas de Excel, Word, etcétera, que son creados mediante otro programa con un protocolo particular, ¿sí? En principio esto no lo vamos a ver, pero existe. E hipervínculo, que almacena vínculos de alguna página web, algún documento que esté dentro de nuestra red interna, o etcétera. ¿Sí? Entonces, es importante saber que las tablas se van a conformar por columnas, que esas columnas se denominan campos o atributos,
que van a tener un tipo de dato que vamos a tener que definirle. Por otro lado, tenemos las claves principales. Cada tabla tenemos que buscar un identificador único para poder representar a cada valor de manera unilateral. Por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla en la cual estamos describiendo a a estudiantes, tenemos que buscar un campo que, de no existir, podemos ponerle uno que llame identificador y lo empezamos a llamar 01, 02, 03, 04, ¿sí? O podemos usar un identificador como por ejemplo puede ser el DNI, pero la característica de esta clave principal es que no puede repetirse, no puede existir valores duplicados, ni pueden existir valores nulos. No puede no tener un valor el campo, o sea, la columna, que se elija como clave principal, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante también con algunos ejemplos, pero es importante tener claro, igual en la teoría se explicó en los videos, vuelvo a recalcar que esto es un pequeño resumen de lo explicado en los videos, ¿sí? Dentro de Access también tenemos las consultas, ¿sí? Que son las consultas, permiten relacionar todo el contenido de una tabla o de varias tablas de algún valor particular del campo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una universidad, como es este el caso, y queremos filtrar las notas de un estudiante en particular, bueno, entonces podemos hacer una consulta poniendo el DNI del estudiante y solamente nos va a traer la información y los datos de ese estudiante, ¿sí? Entonces es una consulta, vendría a ser como qué filtro generar a todo el conjunto de tablas que tenemos dentro de una base de datos para traer la información que nosotros queremos obtener, ¿sí? Acá se muestra el paso a paso de cómo crear una nueva consulta, ¿sí? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos vista diseño, que es una forma de crear una consulta a través de una ventana, que lo vamos a ver, utilizando el asistente para referencias cruzadas. Bueno, son todas las opciones y posibilidades que existen para crear una nueva consulta. Acá tenemos la cuadrícula, ¿sí? Que esto se puede ver en vista diseño, donde podemos poner qué campo, primero elegimos la tabla que vamos a utilizar, ¿sí? Después qué campo de esa tabla, y luego, por ejemplo, tenemos una tabla, ahora vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro, pero si tenemos una tabla de estudiantes y el campo que queremos filtrar es DNI, entonces ponemos tabla estudiantes, campo DNI, y en criterios le podemos poner el DNI de la persona que nosotros queremos filtrar. Entonces, de esa manera solamente nos va a traer, en este caso, el DNI. Si nosotros queremos traer notas, tenemos que poner tabla, la tabla notas, por ejemplo, el campo nota final, entonces nos va a traer el apellido junto con la nota final de cada estudiante. Pero si además de la nota final, ¿qué más tenemos que decirle? Y bueno, ¿qué materia, qué cátedra? Ponemos cátedras como tabla, que seguramente exista, nota final de esa cátedra, y de esa manera vamos generando qué cosas, qué columnas queremos que nos devuelva y con qué tipo de información queremos que nos devuelva, ¿sí? O sea que la consulta es eso, hay que armarla dependiendo qué tablas tenga, qué campos tenga, etcétera, para poder filtrar información de una manera fácil y dependiendo qué es lo que uno quiera conseguir. Después, si nosotros queremos hacer más de un criterio, ¿sí? Por ejemplo, queremos que aquellas cátedras que son matemática y informática. Entonces, para eso tenemos operadores lógicos que son el i, que es el AND, o el o, que es el OR. Entonces, si por ejemplo queremos que traiga a los estudiantes que están cursando matemática e informática, ponemos matemática, AND o i, informática, y nos va a traer todos los estudiantes que tengan esas dos materias cursando. Ahora, a la vez, que estén cursando a la vez. Ahora, si queremos saber aquellos estudiantes que estén cursando matemática o informática, nos va a traer todos los estudiantes que están cursando matemática, por un lado, y todos los estudiantes que estén cursando informática, por el otro. No necesariamente tienen que cursar las dos a la vez para que venga en esta consulta. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Bueno, así como tenemos el OR, va a haber ejercicios que ustedes van a tener que filtrar algunas cuestiones puntuales o algunas consultas puntuales dentro de esta cuadrícula.
Después el Access tiene también la posibilidad de hacer formularios, ¿sí? Acá hay varios tipos de formularios para poder hacerlo. Los formularios en general vamos a hacerlos por asistentes porque es algo secundario. Lo que más nos importa es que puedan aprender a hacer consultas. Dentro del asistente para formularios, la idea es que ustedes vayan explorándolo, traten de hacerlo, ¿sí? En este caso recomendamos utilizar el tutorial y la ayuda de Microsoft para que puedan llevar adelante todo esto. Ponen asistente y los va a ir guiando paso a paso cómo armar un formulario. ¿Para qué sirven los formularios? En general los formularios sirven para poder ingresar datos de una manera más clara y concisa, ¿sí? Como de una especie, más que nada visualmente, que no sea cargar datos en una tabla, sino que sea cargar datos en un documento de manera ordenada. Entonces, para la persona que ponemos a cargar información, que le sea más ameno esa carga y que realmente pongamos los campos importantes a completar, ¿sí? Bueno, también hay informes, que lo vamos a ver más adelante, pero acá vemos la tabla guiada. ¿Qué es la tabla guiada? Es cómo hacer una base de datos desde cero. Entonces, en primer lugar se creará una base de datos en blanco que vamos a llamar biblioteca, ¿sí? Cuando abro una base de datos en blanco, van a verla de esta manera, ¿sí? Sin nada, sin absolutamente nada. Vamos a explorar un poco qué es lo que tiene el Microsoft Access para poder utilizarlo. En principio tenemos la barra de inicio, ¿sí? Que tenemos más que nada formato y las cuestiones similares, ¿sí? A lo que veníamos teniendo. Tenemos la pestaña crear, que acá vamos a poder crear una tabla, crear un diseño de tabla, crear una consulta, crear a través del asistente de consultas, crear formularios a través de diseño o formulario en blanco, crear informes, ¿sí? O crear macros. Macros por el momento no vamos a crear, pero bueno, acá en el campo crear tienen todos los elementos para crear de una base de datos. En datos externos nosotros podemos importar, ¿qué significa eso? Que podemos traer una tabla que tengamos en Excel y la traemos y la colocamos como una tabla de nuestra base de datos. Supónganse que tengan 5 tablas de información, bueno, la podemos importar, la podemos traer desde el Excel hacia el Access y nombrarla con distintos nombres de tabla para después, bueno, relacionarlas o ver qué se hace. Y podemos, además de importar, exportar. Nosotros tenemos una tabla en un Access y la queremos sacar a un Excel, bueno, la exportamos a un formato Excel para que podamos trabajarla en un Excel. Y de la misma manera podemos importar una base de datos distinta de algún otro software. Generalmente hay que tabularla y dejarla con las características para que pueda ser importada por este sistema. Pero podemos importar otras bases de datos de otros lugares y poder exportar nuestra base de datos para ser utilizada en otros lugares, ¿sí? Esos son los más importantes que vamos a utilizar. Dentro de herramientas de base de datos van a tener lo más importante y lo que vamos a utilizar. Después vamos a analizar algunas cuestiones más. No vamos a hacer macro por el momento, pero sí vamos a hacer relaciones. Este campo de relaciones lo que hace es poner todas las tablas que yo tenga con todos los campos que tenga cada tabla y relacionar algún campo con otro, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahora en un ejemplito para que lo puedan trabajar. Bueno, y después tenemos los campos, todo lo referido a campos, y las tablas, que es todo lo referido a tablas. Bien, vamos a iniciar, por ejemplo, generando una tabla. Fíjense que en el trabajo práctico les pide generar una nueva tabla con estos campos. ¿Qué son los campos? Son las columnas que va a tener nuestra tabla. Vamos a hacer este primero, después el resto lo van a tener que hacer ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos para generar una tabla? Bueno, vamos al Microsoft Access. En la tabla, ¿sí? Cuando tenemos la tabla seleccionada, nosotros acá podemos tener opciones para ver. La podemos ver en vista hojas de datos, que es esta que estamos viendo acá, con filas y columnas, que es como veíamos en un Excel las tablas, o en vista diseño. Cuando entramos en vista de diseño nos pide sí o sí ponerle un nombre a esa tabla que nosotros vamos a crear. En este caso, si vamos al Word, nos pide que el nombre de esa tabla sea, no recuerdo cómo era, creo que era libros. ¿Sí? Vamos a poner, entonces, la tabla libros, vamos a ponerle código,
autor, título del libro, editorial, año y ubicación, ¿sí? Con el nombre libros. Entonces, vamos a ponerle el nombre libros, aceptar, y nos va a abrir esta que sería el vista diseño de una tabla, en el cual ponemos el nombre del campo, ¿sí? Fíjense, ¿cuál es el primer nombre? Código. Entonces acá vamos a poner, acá, código. ¿Y cuál es el tipo de datos que nos pide código? Texto. Entonces acá seleccionamos texto, ¿sí? Vamos al segundo, autor. Entonces otro campo que se llame autor. También vamos a ponerle texto. Tenemos título del libro. Entonces ponemos título del libro, también como texto. Editorial. Vamos a ir completando todos los campos en el primer ejemplo para que vean cómo se hace. Año. Año, fíjense que nosotros podemos poner fecha u hora, que es una opción, porque es un año, o número. Vamos a dejar número, ¿sí? Porque vamos a poner solo el año, sin el día y nada. Perdón. Entonces acá ya pusimos el año, vamos a dejarlo en número, y por último ubicación en texto. Entonces acá vamos a poner ubicación en modo texto. Ya terminamos de armar nuestra carga de campos de nuestra tabla libros con cada uno de tipo de datos. Acá se puede poner una descripción. ¿Qué es una descripción? ¿Qué es lo que hace cada campo? Como para que nosotros, que la estamos creando, podamos entender por qué creamos ese campo. O una persona que después, más adelante va a venir, va a decir, a ver, ¿y por qué está este campo creado? Y porque acá describe la editorial. Acá se describe el año en cual fue escrito. Acá se describe la ubicación en el cual se encuentra dentro de la biblioteca. Bueno, todas esas descripciones se pueden poner acá y es meramente informativo. Bien, una vez que terminamos de armar esto, podemos guardar los datos con botón derecho arriba del libro, guardar. Ya guardamos los datos y podemos ir nuevamente a la vista hoja de datos, ¿sí? Cuando vamos a la vista hoja de datos, fíjense que ahora nos aparece la misma tabla con todas las columnas con los diferentes campos que fuimos creando. Código, autor, título del libro, editorial, año y ubicación. Y ahora en las filas vamos a tener que cargar lo que se llaman registros. Cada fila de acá va a ser un registro con información de nuestra tabla. Fíjense que acá ya les da, ¿sí?, varios registros que van a tener que cargar ustedes a mano, ¿sí?, para poder generar una primera tabla, ¿sí? Son pocos, la idea es que la primera tabla la creen desde cero para que puedan interpretar bien dónde está cada cosa. Después las tablas y los bases de datos se las vamos a dar ya con información y solamente ustedes van a tener que manipularla. Pero la primera, la idea es que la creen desde cero. Acá pongan L01, ¿sí?, en autor, Martos, Ana, pongan la misma información que está en ese lugar de a una acá. Manual Microsoft Word, ¿sí?, todo lo que está acá. Anaya Multimedia, voy a crear solamente el primer registro, creo que con mayúscula, y el año que es 2004 Rawson. Bien, creé mi primer registro. Si quiero crear otro registro, presiono Enter y voy creando el segundo registro. Llego acá, presiono Enter, creo el otro registro y así voy a generar todos los registros que yo quiera generar, ¿sí? Bueno, si seguimos con este tutorial van a tener que crear otra tabla, ¿sí?, además de la tabla libros, una tabla que se llame alumnos. ¿Cómo hacemos para generar otra tabla nueva? Venimos a crear tabla y acá ya nos crea la tabla. Si queremos editar la tabla, tenemos que presionar la tabla. Si ponemos botón derecho también podemos ir a vista de diseño desde aquí, sin tener que ir arriba. Le ponemos el nombre que se llame alumnos. Y desde aquí vamos a generar estos campos que se piden acá. Código, nombre, apellido, ciudad, fecha de nacimiento, teléfono fijo, teléfono móvil.
Todos estos campos son los que van a tener que crear ustedes ahora, ¿sí? Con el tipo de dato que le parezca que debería ser. Fecha de nacimiento, fecha. Teléfono fijo, número. Teléfono móvil, número. ¿Sí? Bueno, cada uno de los campos, fíjense, traten de trabajarlo y vean de crearlo acá con la descripción, con cada uno de los campos. Por ejemplo, el primero, ¿cómo va a ser? El primero va a ser código, el segundo nombre. Entonces acá le pongo código, el primero, que va a ser texto. El segundo, ¿cómo va a ser? Como dijimos, nombre, que también va a ser texto. ¿Sí? Y así sucesivamente van a describir y van a escribir todos los campos que figuran aquí. Y una vez que lo terminan, van a la vista y van a cargar cada uno de los registros que figuran aquí. ¿Ok? Bueno, luego tenemos que crear una consulta. Ya tenemos dos tablas. Vamos a hacer unas consultas sobre tablas puntuales, porque si no hay relaciones no se pueden relacionar las tablas todavía. Entonces, ¿cómo hacemos una consulta? Vamos a iniciar. Acá ya tenemos dos tablas. Vamos a hacer una consulta sobre alumnos. ¿Cómo hacemos una consulta? Venimos, esto lo vamos a dejar así, vamos a guardarlo tal cual está, como para que nos quede esa información mínima. Vamos a ir a crear. Esto, si quieren, lo pueden ir cerrando a medida que lo van utilizando y les va a quedar libre, ¿sí? ¿Cómo se llama? El access para poder trabajarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense que después vamos a tener una consulta. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la consulta? Vamos a ir a asistente para consultas. Dentro del asistente van a ver el primer campo, que es seleccionar la tabla que van a usar. Dentro de la tabla van a ver qué campos disponibles y con este van a ir poniendo qué campos seleccionan para poder hacer consulta. Una vez que terminan eso, van a poner siguiente, siguiente hasta finalizar y les va a armar una consulta de los campos que ustedes eligieron. Les va a mostrar una consulta donde cada uno de los campos que eligieron va a figurar acá. Por ejemplo, acá seleccionamos solamente autor, título del libro y año y nos va a traer una consulta solamente de esos tres, de todo lo que hay en su tabla de estos tres campos. ¿Está bien? Si queremos modificar algo de esa consulta, venimos a vista diseño, vamos a guardar los cambios. Entonces, crear diseño de diseño asistente para consultas, consultas sencillas, ¿sí? Vamos a elegir alumnos, la tabla alumnos, fíjense que acá podemos seleccionar la tabla que querramos y vamos a elegir libro que tiene más tablas, que es la que completamos por lo menos un registro, y elegimos el autor, el título y el año, por ejemplo. Entonces generamos una tabla, detalle, finalizar. Y nos trae la consulta con esos tres campos solamente que seleccionamos. Ahora, ¿qué pasa? Queremos editar, ¿sí? Y traer información específica de un año, por ejemplo. Entonces, dentro de esta consulta podemos venir, botón derecho, diseño de vista, vista diseño, y acá vamos a tener esta cuadrícula que es la que mostraba anteriormente, donde tenemos el campo, la tabla, ¿sí? Fíjense, la tabla es siempre la misma, es tabla libros, tabla libros, tabla libros, y los tres distintos campos que fuimos seleccionando. Si yo quisiera filtrar por año, vengo acá a criterios del campo año de la tabla libros y le pongo, por ejemplo, 2004. Yo sé que en este caso coincide, pero cuando tenga más información solamente le va a traer aquellos libros que son del 2004. Y una vez que hago ese filtro, pongo ejecutar y solamente me va a traer aquellos libros que estén en el año 2004. ¿Sí? Yo así, dentro de vista diseño, como pusimos recién, puedo hacer más filtros, ¿sí? Puedo poner 2004 o 2010 o 2005, o puedo poner directamente acá y 2010, por ejemplo. Pero acá van a tener que coincidir los dos. Si no coinciden los dos, va a dar error. O puedo filtrar por 2004 y por el título del libro, o por 2004 y el autor del libro. Puedo, digamos, filtrar por cualquiera de estos campos con cualquier criterio que yo establezca. ¿Bien? Y una vez que generan eso, ponen ejecutar y van a ver que se ejecuta esa consulta. Así que bueno, ahí tienen para practicar. Acá es lo mismo que yo les mostré. Vista diseño, acá están filtrando por scale, acá les muestra, ¿sí? Una vez que la tienen completa, cómo filtrar por nombre o cómo filtrar por
fecha, ¿sí? Cuando filtren por fecha van a tener que ponerle el numeral adelante y al final de la fecha porque si no, no lo van a interpretar. Eso lo hace automáticamente igual cuando eligen el campo. ¿Sí? Acá hay un montón de ejemplos que quiero que ustedes vayan haciendo y viendo cuáles son los errores que le van apareciendo. Formularios, cómo se crea un formulario, también ponen dentro de formulario, vamos a ir a, esto lo vamos a dejar así como está, vamos a ir a crear, dentro de crear podemos poner formulario, diseño o asistente para formulario. Viene el asistente para formulario, ¿sí? Vamos a guardar la consulta, pues yo no la había guardado, entonces acá nos abre el diseño para formulario. ¿Qué campos? Lo mismo, ¿qué campos de consulta? Por ejemplo, si nosotros tenemos vamos a ir a la tabla libros. Si quiero todos los campos, presiono ahí, pongo todos los campos. Si los quiero sacar porque me equivoqué, los saco acá. Si quiero pasarlos de a uno, lo voy pasando de a uno con esto de acá. ¿Ok? Si por ejemplo código no lo quiero, pero quiero todo el resto, dejo esto así. Pongo siguiente. Esto vamos a hacerlo bien rápido para hacer un ejemplo. Vamos a abrir el asistente de formulario. Fíjense que el formulario nos da una forma de presentación a la tabla. Esto es lo mismo que tengo en la tabla, la única diferencia es que lo tengo presentado de una manera que la carga de información por ahí es más sencilla. ¿Sí? Entonces, de esa manera se generan los formularios. Acá seleccione, bueno, acá muestra todos los paso a paso de cómo hacerlo y un ejemplo cualquiera de los formularios. Informes. El informe es muy similar, pero más que nada es para poder traer información con formato de informe. Vamos a hacer un informe también, el libro lo vamos a cerrar la consulta y vamos a ir a crear ahora un informe. Diseño, fíjense acá está, asistente para informe. Vamos sobre el mismo tabla que tenemos creada, que es la tabla libros, vamos a traer todos, salvo código por ahí, todo el resto. Ponemos siguiente. Acá nos dice cuál es el orden, ¿sí? Podemos poner un orden lógico de cómo generar el informe, ¿sí? Vamos a dejarlo por defecto, ustedes después eso, si lo queremos ascendente, descendente, por un orden alfabético, eso también lo pueden establecer. Vamos a ponerlo tabular, así como viene por defecto para mostrarle cómo es que se genera un informe. Fíjense que le aparece de la tabla libros, el autor, el título, editorial, como una especie de informe para poder imprimir y sacar algo puntual, ¿sí? De toda esa base de datos. Esto más que nada se utiliza como registros para poder sacar información de la base de datos y entregársela a alguien con información puntual, ¿sí? Este es el informe. Si queremos nosotros cambiar algo del informe, podemos venir, estamos en la vista preliminar, tenemos que salir de la vista preliminar, ¿sí? Y acá está cómo es el informe, podemos cambiar el nombre, la ubicación o algunas cuestiones de cómo es el informe. Bien, vamos a cerrarlo. Eso también es para que lo vayan practicando. Eso está el paso a paso acá cómo hacerlo. Y por último tenemos las relaciones, ¿sí? Acá dice que para poder establecer relaciones nosotros necesitamos generar una tabla. Generalmente, si es que no existe una tabla que conecte tablas, tenemos que crear una tabla que pueda interconectar esa información. Entonces, en este caso lo que nos pide es generar una tabla que tenga la información para poder relacionar una tabla con otra. Vamos a crear una nueva tabla, vamos a venir acá a crear tabla, ¿sí? Esa tabla la vamos a llamar, vamos a venir acá, tabla 1, botón derecho, lista de diseño, vamos a ponerle biblioteca, que es como se indica que se tiene que crear. Y fíjense los campos que tiene esta tabla. Tiene número de pedido, código de alumno, código del libro, número pedido. Ahora pues después ponemos los tipos. Código de alumno. Código del libro. A ver cuáles son los campos que tiene. Fíjense, autonumeración, texto, texto. Autonumeración me lo puso acá, texto, texto. Bien, vamos bien porque está, el tipo también coincide. Después tenemos fecha de retiro, fecha de devolución. Fecha de retiro. Acá vamos a ponerlo en fecha. Y fecha de devolución.
en fecha. Una vez que generamos, vamos a guardar, ¿sí? La podemos cerrar porque ya está guardada. Y si venimos ahora sí a datos externos, herramienta de base de datos, relaciones, vamos a seleccionar, manteniendo apretado Shift más teclas para abajo, seleccionamos todas las campos. O manteniendo apretado Control y seleccionando los distintos campos que nosotros queremos elegir. Ponemos agregar y nos va a tirar en este panel todos las tablas que tenga con los campos incorporados. Acuérdense que alumnos solamente puse el nombre porque ustedes lo tienen que completar. Acá tiene que venir toda esa información de alumnos que yo no terminé de completar, que ustedes van a completar. Entonces, ¿qué hago ahora? Relacionar campos de distintas tablas. Entonces, a ver, código de alumno, ¿sí? ¿Con cuál debería relacionarse? Y con el campo código en alumnos. Entonces yo mantengo apretado el botón izquierdo del mouse y voy hacia el lugar que yo quiero hacer la relación. Y acá me pregunta, a ver, de la tabla alumnos, el campo código, vos lo querés relacionar con la tabla biblioteca, el campo código de alumnos. Si es así, podemos crearlo, ¿sí? Por ahora vamos a solamente hacer creaciones simples. Y fíjense que se generó una relación entre este campo y este campo. Ahora, yo quiero relacionar el código del libro con el campo código dentro de la tabla libro. Entonces, acá me pregunta, ¿vos querés relacionar de la tabla libro el campo código con de la tabla biblioteca el campo código del libro? Le digo que sí, entonces me genera esa relación. Ahora ya tengo relacionadas las tres tablas, por lo tanto si hago una consulta de libros y de alumnos, me va a traer la información relacionada, ¿sí? Es muy importante saber relacionar y cómo relacionar las tablas, porque si no serían Excel independientes sin ningún sentido, o sea, no tendría sentido una base de datos. Entonces, a través de las relaciones, nosotros lo que vamos a crear son vínculos entre tablas para poder traer información que se pueden encontrar en varias, ¿sí? De manera ordenada y sencilla. Entonces, acá está el mismo tutorial de cómo lo hice recién yo, para que ustedes puedan generar esto, ¿sí? Esto está acá. Y después van a tener que hacer un ejemplo práctico, ya una vez que tienen todas las tablas ingresadas, las relaciones hechas y todo, van a tener que hacer consultas, ¿sí? Acá está la consulta, van a tener que hacer un formulario y van a tener que hacer un informe, ¿ok? Vayan tratando de empezar esta pequeña práctica, ¿sí? A ver, y cualquier consulta que tengan la vamos a ver en el foro de este módulo, ¿ok? Así que bueno, nos vemos y cualquier consulta a disposición. Hasta luego.